Venezuela es un país tolerante por tradición social. Sin embargo, hablar de religión sigue siendo incómodo para un sector importante de la sociedad. Sigue constituyendo un tema tabú, pese a que en nuestro país hace muchos años pasamos de ser de un Estado confesional a un Estado laico. La Iglesia Católica históricamente jugó un papel importante en la lucha independentista liderada por Bolívar y en la conformación de la Venezuela republicana. También sabemos cómo actuó y cómo actúa desde la llegada de Hugo Chávez al poder y durante el inicio de la Revolución Bolivariana, además como proceso político. Todas las corrientes religiosas son respetables siempre que no transgredan el ordenamiento jurídico nacional. De hecho, así todas se manifiestan abiertamente, pues en nuestro país, Venezuela, existe la libertad de culto y la tolerancia religiosa. De hecho, está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy estaremos al día con este tema para escuchar e intercambiar opiniones y visiones sin mitos y con realidades. Amén. Bienvenidos. Es cierto que quizás algunas personas han denominado como la religión precisamente como un instrumento para la dominación del mundo, o también por el contrario hay personas que consideran la religión como el gran negocio. Esta y otras interrogantes serán debatidas en este espacio en Al Día, y precisamente vamos a presentar a los invitados que tenemos el día de hoy. Hoy nos acompaña Richard José Pérez Sánchez, quien es líder vanguardista en el área espiritual y propulsor de las raíces interculturales bajo los principios de igualdad de las culturas, quien se identifica con la frase culto a la diosa María Leonza, religión autóctona venezolana. Un tema además importante que podemos plantear también en este debate, o que se va a plantear justamente en este debate. También saludamos y le damos la bienvenida a Fátima Joana Oviedo Contreras, es licenciada en Relaciones Públicas, docente, directora general de Instituciones Religiosas y Cultos. La frase con la que ella identifica además su participación de primera mano en este programa, la diversidad religiosa en Venezuela, refleja la manifestación de fe de su pueblo, pero también nos invita a reflexionar sobre las políticas que han surgido en el país para promover y proteger la libertad de culto en tiempos de cambio. Bienvenida, Fátima. Así es, desde ya puede interactuar con nosotros a través de las plataformas digitales, @aldiabtv en Instagram, en X o Twitter, también en Threads. Puede colocar su comentario, su opinión acerca de este gran debate que seguramente será muy polémico en las redes sociales. Así que muy atento a la señal de Venezolana de Televisión. Lo invitamos a participar, te invitamos además a que escribas ese mensajito, ese comentario, ese argumento incluso que se plantea en este tema, que tiene distintos puntos de vista, distintas visiones. De hecho, agradecemos a quienes se han incorporado al debate con sus comentarios, con sus preguntas, con sus planteamientos acerca de estos temas que hemos tocado en este programa, en este espacio Al Día. Nos toca irnos a la pausa. Somos Jocelyn Correia y Roger Villegas. No se despegue, ya regresamos con más de Al Día. En todos los tiempos y sitios de nuestra historia, los seres humanos desarrollaron las religiones, un sistema de creencias que busca respuestas a diversos cuestionamientos y misterios que solo pueden contestarse mediante la fe, con la convicción de que hay una autoridad más alta a nosotros a quien debemos rendir cuentas. Muchos mitos populares son tan antiguos o más que algunas de las religiones actuales. Sin embargo, entre las principales prácticas religiosas de la historia global, tenemos las religiones abrahámicas, como el Islam, con más de 600 millones de personas que siguen el libro sagrado del Corán, revelado por el profeta Mahoma. El judaísmo, basado en el Torá, y el cristianismo, iniciado hace más de 2000 años, fundamentado en la vida y muerte de Jesús de Nazaret, con más de 2.000 millones de feligreses alrededor del mundo, entre otras como el movimiento Rastafari y el baísmo. Las religiones dármicas, como el hinduismo, originaria de la India, basada en el estado de ánimo y la actitud mental de las personas quienes rinden culto a más de 300 millones de deidades. El budismo, fundamentado en Buda, un ser característico de pureza moral, pacífico, tranquilo y ético, quien vivió en el año 566 a.C. Quienes forman parte del budismo practican por lo general el karma y la meditación.
Además del jainismo y el sijismo proveniente de la India, al que sus creyentes deben acudir al templo todos los días vestidos con la cabeza tapada y descalzos. En el continente asiático, el taoísmo y el confucianismo se encuentran entre las principales religiones tradicionales chinas. En Japón, el liderazgo espiritual le corresponde al sintoísmo, con más de 100 millones de seguidores. En África Occidental suelen practicar religiones étnicas como el vudú y otras regiones suelen practicar la religión wicca y el satanismo, además de nuevas creencias surgidas de generaciones recientes como la cienciología. En Venezuela, la Constitución de la República en su artículo número 59 consagra la libertad de culto, siempre y cuando la práctica de una religión no infrinja la moralidad, la decencia o el orden público. Sin embargo, la religión principal del país es el catolicismo, además de sus hermanos separados, los cristianos evangélicos, entre otros cultos recientemente consolidados como la santería basada en los conocimientos yoruba y el espiritismo, además de agnósticos y ateos. La religión es un aspecto cultural con incontables formas de devoción. Sin embargo, lo que es común en todas las religiones es la búsqueda por el significado más allá de las vanidades vacías y las realidades del pecado, del sufrimiento, de la muerte, del miedo y de nosotros mismos. Bien, estamos de vuelta en este espacio al día que hemos dedicado a este tema, ¿no? El tema de las religiones, como bien se decía en el material que ustedes veían allí, es un tema también histórico que tiene que ver con nuestras sociedades, que tiene que ver con algunas creencias, que tiene que ver con, obviamente, con esos antecedentes históricos e incluso cómo se dieron algunos procesos sociales a lo largo de la historia. Roger. Precisamente el Estado venezolano, quien ya lo consagra la Carta Magna en su artículo 59, el Estado venezolano respeta y además el pueblo venezolano establece exactamente esa tolerancia. Además de lo que está establecido es el mismo pueblo quien respeta cada una de las creencias del pueblo venezolano. De inmediato vamos a conversar con nuestros invitados. Empezamos con Richard José Pérez Sánchez, líder vanguardista en el área espiritual y propulsor de las raíces interculturales, que se identifica con la siguiente frase: culto a la diosa María Leonza, religión autóctona venezolana. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, agradecido por la invitación acá. Bienvenido. Pues también presido la Federación Venezolana de Espiritismo, pues esta religión autóctona venezolana que nace de nuestros orígenes indígenas, netamente. Pues María Leonza no es más que una resistencia de por tantos años, inclusive, de religiones hegemónicas, y esta religión como tal, que su vanguardia es lo que es la flora, la naturaleza, es una religión muy bucólica, donde tenemos como centro espiritual la montaña de Sorte con más de 11.900 hectáreas. Es un templo natural donde tenemos muy que desligarnos de lo que es el tema del satanismo, la brujería. Quiero destacar con esto que nuestra religión es netamente espiritual. A nuestros grandes aborígenes, a la era independentista, a estos grandes curanderos, rezanderos de nuestra religión, es muy importante destacar este punto, ya que se nos sataniza mucho o se nos trata de vincular con el tema del satanismo y la brujería, donde no tenemos nada que ver con ella. Gracias. Bueno, y también dábamos la bienvenida a Fátima Giovanna Oviedo Contreras. Ella hacía referencia a la siguiente frase, la recuerdo para ustedes: la diversidad religiosa en Venezuela refleja la manifestación de fe de su pueblo, pero también nos invita a reflexionar sobre las políticas que han surgido en el país para promover y proteger la libertad de culto en tiempos de cambio. ¿Qué dice Fátima acerca de esta frase? Bueno, en primer lugar, darle las gracias por la invitación a este excelente programa. Le he venido observando y es un programa bastante informativo, formativo. Como docente les felicito. Gracias. Y aupo esta oportunidad de estar acá con ustedes y estar acá con Richard, hablando de un tema tan importante como es la religión, que es parte de nuestra cultura. Nosotros los venezolanos, en tiempo de colonización, fuimos impuestos por una religión que es la católica, es la que se profesa más acá en Venezuela, pero también a medida que han avanzado las inmigraciones a Venezuela, hemos logrado conocer otras culturas, otras religiones, otros cultos ancestrales que también se han venido interactuando con las que ya nosotros teníamos en Venezuela. Nosotros antes, en el siglo XVI, contábamos con unas etnias, con aborígenes, contábamos con una cultura
que emblemáticamente son reconocidas como una religión, y al llegar el catolicismo, pues hubo una imposición en todo el tema religioso. Basta con venir avanzando en los años, cuando viene la independencia, en el siglo XIX, gracias a este momento histórico, Venezuela logra salir de esta dependencia y se crea lo que es el derecho a la libre religión, al libre culto, que es muy importante resaltarlo dentro de este marco que estamos conversando. Ya tenemos interacción en nuestras redes sociales. Recuerde, tú puedes interactuar a través de @aldiabtv en Instagram, en Twitter, también en TikTok y en Threads. Tenemos un mensaje de Francisco Méndez 33 de la plataforma X. ¿Es la religión el opio de los pueblos? Y empezamos el debate con esta interacción que nos llega a través de la plataforma X. ¿Qué dicen? Yo quisiera responderlo. No lo creo. Religión deriva del tema religarse con Dios. ¿Okay? Es esa conexión que tenemos con ese ser divino, llámese como se llamen, distintas culturas le llaman distintamente. Ahora bien, sí existen élites que vanguardan a estas religiones, quizás al manipularlas, pero la religión como tal no, sino yo digo serían los malos religiosos. ¿Qué opina? Igualmente, lo más importante es lo espiritual, es nuestra conexión y nuestra relación con ese ser superior que para algunos es Alá, para otros es Dios, para otros es Jesús. Lo más importante es mantener la conexión con nuestra creencia, con nuestra espiritualidad, esa paz que nosotros como seres humanos requerimos, y creo que sí se ha llevado un poco el tema hacia que la religión está enmarcada en otros aspectos, pero creo que lo más importante es nuestra conexión con ese ser superior. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de culto? ¿Dónde proviene esa palabra? En mi opinión, viene de la cultura. Esa cultura que siempre queríamos en dioses, el dios de la lluvia, el dios del sol, eso que nos genera a nosotros una creencia y que nos lleva entonces a debatir realmente en dónde estamos religiosamente. Partimos en Venezuela de los cultos ancestrales, súper importante, donde había el tema de curar, el tema de la salud se manejaba a través de ciertas hierbas. Igualmente se hacían bailes, cantos y cultos a estos dioses que en algún momento pues empezaron a salir filosóficamente y fueron creándose estas creencias. ¿Y si hablamos de fe? La fe es lo que te aviva a ti como persona, la fe es lo que no te desmaya a ti como ser, la fe es lo que hace que lo imposible se haga posible. ¿Tiene sus límites la fe? El límite lo colocas tú. Ahora, la fe se ha utilizado también, como lo planteaba yo en el inicio de este programa, se ha utilizado esta fe para beneficio económico a través de la religión. ¿Usted qué opina? No creo que la fe sea utilizado para esto, creo que la fe es intrínseca. Está en cada uno de nosotros, y quien haga uso de esto para otras opciones o para desviarla, creo que está equivocado. ¿Se puede tener fe y no tener afinidad con alguna religión? Sí, yo pienso que sí. Claro que sí. La fe es lo que nos mueve, la que nos hace estar en algún lugar. No necesariamente debe estar casado con algún tipo de religión, sino es, como lo repito, es intrínseca. La llevamos por dentro y la manifestamos en todo lo que hacemos. Hasta los que dicen que son ateos también tienen fe. ¿También creen? Bueno, eso se pudiera discutir, es un tema bastante complejo, porque ellos, por ser ateos, no creen en religiones, pero pienso que pudiera darse un debate que genere pues no puedo hablar de ello porque no tengo el fundamento para expresar. Es momento de que si es escriban, así, ¿verdad? Quienes piensan de esta manera. Incluso yo he escuchado ateos decir gracias a Dios. Aunque Entonces dicen que el único ateo es Dios, que es el único que no tiene Dios. Bueno, pero ahí es donde está la diversidad de cultos y religiones. Hablando de diversidad, nos llegan preguntas a través de las redes sociales. @Cami Herrera escribe: ¿por qué todas las religiones piensan que su Dios es el verdadero? Cada quien va a defender en lo que cree. Cada quien va a defender en lo que su mente, su fe y su conexión con el Padre Creador o con a quien le rinda culto es. ¿En qué cree Fátima? Yo creo en Jesús.
creo en Jesús, creo en toda esa fuerza, esa espiritualidad que diariamente siento, pero realmente he transitado y he conocido parte de las religiones venezolanas, como es la católica. He estado también con los cristianos evangélicos, más que todo para conocer y saber en qué se desenvuelve toda esta diversidad cultural y religiosa. Ahora, usted planteaba también sobre el tema de que se impuso el catolicismo. Ahora, ¿cómo era esa relación? Si podríamos, si cabe acá, porque lo presentaba mi compañera Jocelyn en el inicio del programa, ¿cómo fue esa relación del padre de la patria, Simón Bolívar, y la Iglesia Católica? Se impuso, pero no solo que se impuso, sino se impuso a través de la violencia, masacrando a nuestro pueblo aborigen. ¿Qué podría decir en ese contexto? Exactamente, fue de manera impulsiva, pues la forma en que se arremetió acá, sin el respeto a lo que ya existía en nuestro pueblo, en esos cultos. Entonces se logró allí de manera directa atropellar a todo lo que ya se venía manejando nosotros como culturalmente y religiosamente se hacía. Simón Bolívar, con una mente tan amplia, tan de respeto, tan diverso, entendió que Venezuela tiene una historia, Venezuela tiene una gente, unas personas que estaban allí, y logró manejar y crear lo que fue la libertad de religiones y cultos. Otros países no lo tienen. Por ejemplo, China, el tema del budismo es lo que ellos manejan allí. Cualquier otra persona que profese algún tipo de religión son vetados, incluso tienen sanciones fuertes para esto. Ahora, precisamente eso es lo que ahora se defiende bajo esta espiritualidad que usted planteaba con María Leonza, rescatar eso que quizás los españoles destruyeron. Totalmente, porque se nos vendió por muchos años el tema de que nos descubrieron, cómo descubren algo que ya existía, cuando ya existía ya una población grande, donde detrás de esa cruz venía una espada, donde hubo el genocidio más grande del planeta, donde exterminaron prácticamente a todos nuestros aborígenes, donde allí deriva y traer estos hermanos africanos también, y se va religando también esta cultura no solamente indígena con la africana y parte de lo que venía también en esta colonización. ¿Okay? De hecho, es una resistencia, vuelvo y repito, nuestro culto a María Leonza es resistir a todo lo que ellos fueron arrancados de su ser, arrancados de su forma de creer, arrancados de su forma de pensar. Es allí donde se entiende esa hegemonía de si es bueno o es malo realmente la forma del cómo se hizo. Yo creo que todas las religiones son buenas, todas las religiones tienen unos aspectos y una columna vertebral para hacer el bien, pero desde la venezolanidad nosotros pues rescatamos, defendemos lo que es toda esta gesta de nuestros indígenas, nuestros aborígenes, y toda esa forma de creer que ellos tenían, que en algún momento pues fue tratada de quitar de la historia, y hoy por hoy pues todavía estamos aquí. ¿Qué dice Richard acerca de esa pregunta que plantean hace un ratico nuestros usuarios, de por qué todas las religiones creen que su Dios es el verdadero o el único Dios? Obviamente tiene que ver mucho con la posición que asuma cada quien dependiendo de sus creencias, y sobre todo usted mencionaba algo hace un rato, que esto está lejos, decía algo así como que esto está lejos de ser satanizado, algo así. Por ahí personas que tienen sus posturas acerca de estos temas. ¿Se ha tergiversado? Sí, hay mucha tergiversación por la poca información que existen sobre estas religiones, quizás que no tienen esa gran difusión como que las tienen otras, pero sí, cabe destacar y infundimos mucho esa puntualidad de que el satanismo no tiene nada que ver con lo nuestro. Lo nuestro es más natural, lo nuestro es más espiritual, lo nuestro es más a nivel armónico, y sobre cuál tiene la razón o cuál dice que su verdad es única, la verdad es de cada uno de nosotros. ¿Estás de acuerdo con lo que él plantea? Sí, estoy de acuerdo, porque en efecto cada persona sabe en qué religión desea estar, en qué cree, en qué confía, y en efecto, bueno, hay personas que utilizan las religiones para cosas que no son positivas, pero lo más importante es que nosotros como venezolanos podamos impulsar culturalmente, hablar, como ustedes están haciendo hoy en este programa, sobre la diversidad, sobre la realidad de cada culto, de cada religión, de cada honra que se le pueda hacer a el Dios en que creamos. Así es.
Tú puedes interactuar con nosotros a través de las diversas plataformas digitales, en Instagram, en Twitter o X y también en TikTok. Vamos a hacer la pausa, Jocelyn. Mira, por acá siguen interactuando con nosotros a través del Instagram y leo el siguiente comentario. Dice que viva el espiritismo venezolano, que viva la reina madre María Leonza. Y nos dicen además por acá también que felicidades, buen programa, lo veo desde el día 1. Gracias por tu participación. Mira, está el tema que yo quisiera poner sobre la mesa porque además, obviamente, en esa libertad de culto, con sus restricciones, siempre que no vaya en contra del orden jurídico, siempre que no vaya en contra de la Constitución, de las leyes establecidas, porque además todo tiene que regirse por una norma. El tema de la santería. Es un tema obviamente delicado, con posturas al respecto, pero me gustaría escuchar algo de esto al regreso de esta pausa. Vamos a hacer una pausa en Al Día, ya regresamos con mucho más del debate sin mitos y realidades. Sin mitos y con realidades. Amén. Y fíjate, qué bonito es Caracas, la catedral. No, y hermosa. Pero sobre todo, fíjate, Latinoamérica, América Latina, todo esto siempre está obligado a la religiosidad, desde que empezó, desde que la conquista. Claro, esta es la historia oficial la que nos cuenta. Pero nosotros sabemos, lo que nos gusta, lo que somos un poquito curiosos, sí, que eso no es de ahora, ¿no? La espiritualidad de acá, del Valle de Caracas. No, es que la espiritualidad en Caracas como tal, en la ciudad, en el país, es muy diversa, es hermosa. Gracias a la libertad de culto y de religiones que tenemos, la diversidad es algo genial. Pero fíjate que es la Constitución, por ejemplo, que es la que garantiza la libertad de cultos y todo esto. Al final de cuentas lo que hizo fue recoger algo que existe en Venezuela y es la tolerancia plena, total y restricta a todo tipo de culto, a todo tipo de el respeto, la hermandad que tenemos nosotros acá los venezolanos. Fíjate que acá nosotros tenemos la suerte, si tú vas acá en Caracas, por ejemplo, para lo que es Quebrada Honda, allá hay un templo hebreo de judíos, ¿cierto? Hay una mezquita árabe y más allá está la iglesia de Santa Rosa. Esto es una cosa única en el mundo. Sí. Eso tiene que ver con nuestras raíces. Hay templos budistas también aquí hay en la budistas ciudad. También, sí. Y hay una comunidad bastante amplia que está distribuida a nivel nacional. Y fíjate que de acá cerca, acá en lo que es el Panteón, el Boulevard del Panteón, también hay un grupo el Crisma, esta gente de la India, que se reúnen y hacen sus prácticas religiosas y todo. Tiene que ver con el origen, Como te digo, esto acá nosotros, por ejemplo, ahí tenemos el Guaraíra Repano, que siempre las grandes civilizaciones han estado ligadas o arropadas, por ejemplo, por mares, por ríos o por montañas como la que es el Guaraíra Repano. Es una cosa majestuosa, maravillosa. Acá inclusive hay gente que decía que ahí había una especie de aeropuerto de ovnis, ¿no? para extraterrestres y todo eso. Pero eso es hermoso, después la llegada de los africanos. Bueno, particularmente a mí me encanta visitar el Guaraíra Repano porque la energía que transmite la montaña, la historia que tiene la montaña, tantas cosas incluso a nivel de historia, es impresionante, es muy rico, es enriquecedor, incluso a nivel espiritual, es genial. No, pero es que además, fíjate, la llegada del africano con su cosmovisión, con su forma de entender el mundo, porque hay gente que entiende, o el que no sabe, piensa que el tambor simplemente es para la fiesta, para la rumba. No, el tambor para el africano, para la cultura africana, tiene otra connotación. Con eso se celebran los nacimientos o se anuncian nacimientos. Era un ritual, incluso era un ritual para el matrimonio, porque ellos utilizaban el tambor como señales incluso para avisarle a las otras tribus o las otras cumbres que estaban alrededor que venían los patrones, en este caso. Eso fue ya acá como
la cultura de la resistencia. Exacto, y cuando ellos iban a hacerle los rituales para los matrimonios, Sí. el tambor era utilizado para que la negra en aquel tiempo mostrara a su futuro esposo los movimientos que iban a tener para procrear y qué tan fértil iban a ser para procrear. Eso tiene que ver con la religiosidad, que eso como es todo, parte de la como todo, religión. porque Exacto. sí, inclusive en la India y la famosa de los Kama Sutras, eso no solo es una serie de manuales de formas y posiciones sexuales, sino tiene una connotación de vida, de religiosidad, de espiritualidad. Pero es que además, mira, tú eres de Río Chico, Sí. allá, y hay Bueno. mucho la incorporación, el sincretismo con la religiosidad católica. No, y que lo rico de la diversidad que hay en nuestro país. Ejemplo, o sea, mi familia es guajira. Sin embargo, no conozco la guajira. Bien, estamos de vuelta, 2:33 de la tarde. Ustedes veían ahí hace un rato esta especie de conversa que habla justamente de todo lo que venimos conversando acá, el tema religioso, en qué creemos, cómo lo, digamos, asume cada quien desde su posición, desde su tradición, desde su familia. O sea, todo también tiene que ver mucho con la sociedad, con la crianza, Cultural. con la tradición y con lo cultural, ¿no? Así es, Jocelyn. Tenemos interacción en las redes sociales y tiene que ver mucho con lo que tú planteabas al finalizar el anterior segmento, con el tema de los cultos, estas religiones que tienen origen en África. Y dice lo siguiente, Semeruco News, el concepto de Dios es creador. La humanidad nació en África y fueron los primeros en creer en la existencia de un Dios. La fe es la fuerte creencia en algo que no puedes ver o demostrar. Jesús fue el primer babalao que pisó la tierra después de Orula. Bueno, su visión. ¿Qué opinan ustedes? Ya esa es una como visión de su religión que no tiene nada que ver quizás con la que hemos conversado el día de hoy, pero sí, lo que se conoce como regla de Ocha o alguno mal conocida como santería, es este modo de fe que es traído del África, este continente, con esta gesta esclavista que se regó por todas estas islas como Cuba, Haití, Brasil, hoy en día en Venezuela también, y que cada quien pues tiene esa cosmovisión distinta. Yo creo que también uno debe partir de ese ser magnánimo y que realmente es la misma persona o la misma deidad que, bueno, de cada quien le coloca ese nombre distinto, aunque cada uno pues tiene una forma de práctica muy distinta. Ahora, se ha utilizado esa religión como beneficio económico, reitero la pregunta, porque hay personas que comentan que para hacer cierto rango en alguna de estas religiones hay que pagar una suma Todas las alta de estructuras dinero. religiosas tienen que ver con el dinero. Si vas a la iglesia tienes que diezmar, si vas a que el católico tienes que dar la limosna. Pero si ¿hacia vas a dónde van bautizar, esos recursos? Es el debate, ¿no? Bueno, cada quien tiene la potestad de estar allí en Diferir. su diferir. ¿Qué opina Fátima de está eso? pensativa. Sí, en efecto, cada quien tiene una manera de simbolizar a través de sus prácticas, de sus creencias, y bueno, sigo en mi posición de la diversidad, del respeto, de todo lo que se ha venido manejando en Venezuela para que cada quien pueda hacer su práctica libremente siempre y cuando no vaya en contra de la integridad y de la moral. El dinero, bueno, cada quien que profesa una religión, cree en ello, tendrá sus medios y canales hacia dónde van. La iglesia recibe para los pobres, para atender zonas vulnerables, personas que están en situación de calle. En el caso de los cristianos evangélicos igualmente, ellos crean, incluso atienden escuelas. En el caso de los que creen y están en la práctica de lo que es el espiritualismo, la santería, bueno, cada uno tendrá sus maneras de rendir cuentas con el dinero que se recibe. Lo más importante es que nosotros estemos conscientes que debemos ser garantes de la transparencia de lo que hagamos. A eso iba, al tema de la transparencia. Hay mucho que decir también y distintas visiones acerca de incluso de estos recursos, la forma incluso en que lo han gestionado. En particular hay contradicciones, sobre todo durante este año, documentos, investigaciones que sacan a la luz pública algunos temas relacionados, por ejemplo, con la Iglesia Católica. Hay gente que cuestiona incluso el lujo en el que viven algunas personalidades en este sentido. Digo, trayendo a la mesa distintas visiones y opiniones acerca de este tema. El tema relacionado con la integridad de los niños, por ejemplo, que se ha visto bastante cuestionado. ¿Pierde credibilidad la Iglesia Católica en este sentido?
No, yo creo que ninguno pierde credibilidad. En ¿Cómo ninguno de poder los seguir, casos. cómo seguir creyendo en algo cuando uno La ve- persona, vamos al principio, la credibilidad que yo tengo, la fe que me mueve a mí en creer en algo. Si yo estoy en la religión católica, pues yo ahondo en ese tema, me involucro en el tema y creo en ello, pero dándonos siempre la oportunidad de conocer otras culturas, otras religiones. Richard, ¿quieres decir algo? Sí, claro, es que si nos vamos a ver las bases de todas las religiones, tienen su dogma, tienen su escrito, tienen sus peldaños bien fundamentados. Entonces tampoco podemos ir por uno, evadirlos a todos o señalarlos a todos. Simplemente los delitos y las malas acciones son individuales como las cosas buenas. Y si alguien lo coloca, bueno, su castigo tiene que ser individual y no llenar un colectivo por completo de su culpa. ¿Y qué pasa Claro. cuando la institución lo sabe y no lo manifiesta, por ejemplo? O no hace nada, no ejecuta. Yo pienso que sí se ejecutan. Todas las instituciones venezolanas que están abocadas a atender el tema de religión y culto siempre está pendiente. De hecho, se están creando ahora, hace un tiempo para acá, unos cuantos años, lo que es el diálogo interreligioso. ¿Para qué? Para que precisamente en una mesa puedan interactuar diferentes religiones, se puedan entender, podamos conocer. Hace rato tú mencionabas una pregunta sobre el tema de la santería, cómo se maneja, Con algunas prácticas, con de algunas repente. prácticas. Allí está la institución, siempre velando, siempre pendiente de que se cumpla el artículo 59 de la Constitución, donde establece que nosotros podemos ejercer libre religión, libre culto, pero sin dañar el entorno. Tenemos interacción aquí también en Instagram. Richard José Marcano Herrera dice: Dios, nuestro creador, nos dio a todos su manual de vida, que esa, la palabra de Dios, las santas escrituras. Yo tengo un planteamiento, usted en principio hablaba, de hecho creo que lo dijo al principio cuando hablaba o argumentaba su frase, hablaba de la tolerancia, ¿no? Incluso de estos cultos religiosos. Ha pasado, lo he sabido de primera mano, de repente que una persona, usted mencionaba mal llamada santería, ¿cómo sería el término adecuado? La regla de 8. Ok. Personas que tengan afinidad o esté dentro de esta religión como tal, de repente por alguna u otra razón entra a una iglesia y ha sido sacada. ¿Cómo se maneja la tolerancia en ese sentido? ¿Nos llama eso a reflexionar como sociedad? Sí, por supuesto. Venezuela ha avanzado muchísimo en el tema, creando leyes, creando programas informativos, educativos, sensibilizando. Creo, y como lo dijo Richard hace un momento, por una persona no podemos involucrarlos a todos. Hay casos de situaciones que yo he conocido que ha pasado eso, que de repente entran a una iglesia y a lo mejor tiene algún tipo de Te piden que se los pulsera. quites, de hecho. Exactamente. Entonces, hacia allá va Venezuela, hacia lo que es el respeto, a seguir con el respeto y la tolerancia de que Venezuela siempre ha sido un país laico y se debe respetar el libre ejercicio de las religiones de culto. Tenemos interacción también en Instagram. El tema está bueno porque la gente está interactuando bastante. Nos dice Ernesto Cibada: saludos, la religión es de libre albedrío y es muy importante siempre que no se caiga en el fanatismo. Y también quiero comentar precisamente lo que usted decía sobre la influencia que tenía la Iglesia Católica, porque lo veíamos ahí en el video que presentamos para todos ustedes, precisamente incluso la infraestructura, como está creada la ciudad, está la alcaldía de Caracas, está la iglesia y vemos la cercanía, incluso geográfica, de la iglesia con el tema político. Ahora, ¿cómo ha sido la postura de las religiones y específicamente de la religión católica con el tema político? ¿Qué opina al respecto? Políticamente han Venezuela. recibido todo el respaldo del Estado, en primer lugar porque el Estado no se casa con ninguna religión, es libre, por eso somos un Estado laico. En segundo lugar, con la creación de todas estas leyes políticas que van en el derecho al libre ejercicio y la práctica de en lo que nosotros creemos. Allí es cuando nosotros entendemos que Venezuela está en la diversidad, en el respeto, en la tolerancia. Insisto con esto porque hay personas y de manera individual que quieren de repente perjudicar algún tipo de creencia
o de culto sin conocer la verdad de todo ello. Tenemos otra interacción. Agustín Pipitón escribe a través del Instagram. Buenas tardes, no sé por qué llaman al espiritismo una religión cuando no lo es un culto. ¿Qué dice Richard? Bueno, culto debería de cultura. Se ha tergiversado, ¿verdad? Ese término. Sí, es un tema que no se conoce, pero sí tiene todas las estructuras para tenerlo. La cantidad de tiempo en la historia, el dogma que practicamos, los sitios de fe que tenemos, no solamente la montaña de Sorte, hay distintos sitios públicos y privados al cual se practica el culto, y pues cuenta con todas las herramientas para hacer una religión. Sí, Jocelyn, más allá del tema de cómo ha sido el respaldo quizás del Estado con el tema de la Iglesia Católica, ha sido la participación de la Iglesia Católica en procesos políticos. Por ejemplo, lo veíamos en el año 2002, para nadie es un secreto que la Iglesia Católica estuvo en una vinculación precisamente con el golpe de Estado que se le dio al comandante Chávez. Lo planteaba también Jocelyn Correa precisamente en su editorial, de que ha habido un cambio precisamente cuando llegó el comandante Chávez al poder. De hecho, en este momento están haciendo alguna reestructuración a través de un plan, algunos centros religiosos, obviamente entendiendo la importancia que tiene para nuestro país en este sentido. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, en efecto, en su momento, insisto, la Iglesia Católica intervino en un acto político, pero fue un grupo, no creo que haya sido toda la sociedad venezolana. Es más, feligreses no estaban de acuerdo con esa situación de que se mezcle de alguna manera el tema religioso con actividades políticas como tal. En mi caso, creo que es un tema bastante importante conversar y sensibilizar de que nosotros debemos respetar pues, la religiosidad en todos los aspectos. Hay otra interacción. Juan Gerardo escribe: buenas tardes, desde mi punto de vista todo está en la mente. Ahora pregunto, ¿por qué las religiones son conductivistas? Me gusta el programa porque toca temas que son tabú para nuestra sociedad. ¿Quién dice algo al respecto? Bueno, Venezuela, con respecto a lo que dice el caballero y el avance que ha tenido en religiosidad de Venezuela, yo creo que vive momentos históricos. El puntualizar el artículo 59 de la Constitución pues te da esa apertura y de verdad que esa amplitud que te da el Estado venezolano de la libertad de creer. Y es muy sabio, porque tú puedes creer en lo que quieras, puedes practicar lo que quieras, siempre y cuando pues no vayas en contra de la moral o las buenas costumbres. Tenemos otra interacción y dice lo siguiente: una de las religiones que más nos cuestionan es la evangélica. Tengo casi toda mi familia evangélica y ellos me respetan mi religión, pero sus pastores lo que hacen es hablar mal de uno y eso no debería, porque cada quien decide dónde estar, y orgulloso de ser espiritista y pertenecer a la Federación Venezolana. Federación Venezolana, ¿cómo se...? Federación Venezolana de Espiritismo. De Espiritismo. Esto lo escribe Darwin. Y bueno, eso es parte de toda esa rencilla que han venido históricamente de la hegemonía de no guiar, sino señalar. Yo creo que es llegar a esa armonía y no llegar a ese fanatismo. Yo creo que todas las religiones, ninguna es mala, mi hermano, ninguna es mala. El fanatismo es lo que El fanatismo es lo que te lleva a lo malo, el señalar al otro. Tu Dios no puede ser algo contrario a mí, o mi Dios no puede ser tu demonio. Yo creo que es un tema de que la sociedad en su gran amplitud ha venido más bien madurando muchísimo eso. Años anteriores, siglos anteriores se vieron pues expuestas todas este derramamiento de sangre que hubo por temas religiosos, ¿sí? Hoy por hoy yo creo que la sociedad está mucho más avanzada, mucho más madura, incluso mucho más elevada espiritual para entender el respeto entre hermanos, entre uno y el otro. Su comentario final. Y debemos llegar a ese punto de convergencia, porque cada día se suman más religiones, se suman más creencias, las nuevas generaciones también vienen con sus ideas, con sus creencias, con sus dioses, y debemos buscar un punto de equilibrio, un punto de encuentro donde todos podamos estar, donde todos nos visibilicemos y nos respetemos. ¿En qué crees tú, Roger? En Dios, yo tengo una relación con Dios, creo en Dios. Bueno, nos vamos a una pausa, un tema interesante. Los comentarios se los voy a decir al regreso de esta pausa en Al Día. Ya venimos. Seguimos en Al Día, precisamente hablando sobre sin mitos y realidades. Amén. El
tema religioso, diverso el debate, amplio, muchas interacciones a través de las plataformas digitales, un tema bastante álgido, del cual cada quien, como siempre lo hemos dicho desde el principio de este programa, cada quien tiene una visión, una opinión. Nosotros no pretendemos tener la verdad absoluta, creo que nadie la tiene, pero estuvo bueno el debate, Joseph. Estuvo muy bueno el debate. Mira, estuvo tan bueno el debate que yo no despedí a los invitados. Hay que agradecer a Fátima Joana Oviedo Contreras, que estuvo con nosotros debatiendo el día de hoy, a Richard José Pérez Sánchez, líder vanguardista en el área espiritual y propulsor de las raíces interculturales bajo los principios de igualdad de las culturas. Hay muchos mensajes que nos llegan a través de las redes sociales. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. Católico. Pero hay otras cosas también. Ajá. Entonces, en la diversidad, De que vuelan, como dice. sí, de que vuelan. Vamos a leer las interacciones que tenemos de inmediato para ustedes en todas las plataformas digitales. Empezamos allí. Yelena Villegas, los felicito, excelente programa. Muy buena la iniciativa de colocar estos temas de actualidad para ser debatidos. Vamos con otro mensajito también que nos llega a través de las distintas plataformas a propósito del tema que estuvimos tocando el día de hoy. Luigi Díaz, @luigi.díaz.3. Muy buen programa, felicitaciones, Dios les bendiga siempre. Gracias por participar. Tenemos otra interacción también, sí. Luis Guillermo, primera vez que veo el programa, excelente, los felicito. De verdad que bueno tener estas interacciones. Bueno, nos puede ver todos los días de 2 a 3 de la tarde por las pantallas de Venezolana de Televisión. Jacqueline Venegas escribe, muy buen programa. Mira, de verdad que estos temas obviamente siguen generando visiones y opiniones, es lo que queremos mostrar justamente en este espacio y como tú dijiste, con muchísimo respeto por lo que piense, por lo que siga cada una de las personas que nos están viendo a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. ¿Hay más interacción? Por ahora no. Ok. Tenemos entonces las noticias del día. Vamos al día, las noticias que son de las últimas horas y tenemos para ustedes acá, vemos el presidente Nicolás Maduro, Gobierno Nacional, monitorea lluvias en Táchira, Barinas y Bolívar. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que junto al equipo de trabajo monitorea las lluvias en los estados Táchira, Barinas y Bolívar, así como garantiza la atención en tiempo real a las zonas afectadas de las mencionadas regiones del país ante las fuertes precipitaciones. Seguimos con más noticias para hablar un poco más del contexto incluso internacional. BRICS inician cumbre en Sudáfrica. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa recibe desde este martes a sus pares de China y Brasil, Xi Jinping y Luis Ignacio Lula da Silva, respectivamente, y al primer ministro indio Narendra Modi en esta cumbre de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, que se prolongará hasta el próximo jueves 24 de agosto. Importante, además hemos hablado de este tema y de cuántos países, incluso creo que son hasta 26, más de 20 países que quieren ingresar a este bloque particularmente, y entre esos está Venezuela. Así es, seguimos con más de noticias que son de las últimas horas y leemos para ustedes también. Industriales ven el año 2024 con optimismo. En la reciente encuesta de coyuntura industrial de Conindustria se evidencia que 59% de los encuestados cree que la situación del país será mejor al cierre del segundo semestre de 2024 y solo 9% dijo que será peor. El estudio también refleja que cuando se refiere a... el estudio también refleja que cuando se refiere al sector manufacturero, el optimismo llega a 61% de los consultados. El portal Últimas Noticias tiene esta información para que pueda ampliarla mucho más adelante. No, y hablando de ampliarla, importante además destacar también esta cifra, cuando se perfila la situación de las empresas, 68% de los encuestados cree que estarán mejor y apenas 6% considera que puede ser peor, parte de la realidad económica de nuestro país también que se refleja a través de estas notas. Señor Roger, ¿qué te pareció el programa de hoy? Excelente, así es, y desde ya tú puedes interactuar con nosotros a través de las diversas plataformas digitales. Vamos a estar colocando allí el tema de mañana para que desde ya puedes interactuar. Yo voy a adelantar algo. ¿Sí? Vamos a hablar historia y lucha del racismo, así que Otro tema controversial. La invitación es a participar. ¿Por dónde, Roger? Por Instagram, X y Thirst. Siempre me deja esa red social tan difícil de pronunciar. Todos los días de 2 a 3 de la tarde por las pantallas de Venezolana de Televisión, o de lunes a viernes, mejor dicho. Nos vemos mañana. Chao.